Le mando un saludo de paz a todas las víctimas del conflicto armado que vive Colombia. Hoy quiero darle las gracias a todas aquellas víctimas del conflicto armado que han venido viendo mis videos que he subido por medio de mi canal. Ya la han visto aproximadamente 1000 personas en mi canal y aproximadamente unas 200 personas se han suscrito. No me queda más que decirle que los sigo invitando a que sigan viendo mis videos, pero que también que cada uno de ustedes que han visto mis videos se suscriban, que es muy fácil. Abren donde dice interactuando con las víctimas en YouTube, hay una letrica de reta que dice suscribirse, le dan clic ahí, al ladito de donde dice suscribirse sale una campanita que también es muy importante, y usted aprieta esa campanita y donde dice opciones, marque donde dice todas, para que todos mis videos puedan llegar con mis notificaciones a su celular. Entonces es importante que sigamos interactuando por este canal de YouTube, interactuando con las víctimas, donde los voy a mantener informados de todo lo que va a trascender en el tema de las víctimas. Les estaré resolviendo dudas, inquietudes. Ahí también ustedes pueden poner sus inquietudes, me pueden hacer preguntas y ahí, como pueden mirar, les estaré respondiendo por ese mismo medio o también por medio de mis videos. Hoy voy a hablar de algo muy importante, víctimas, que es el tema de vivienda para la población víctima del conflicto armado, que es algo que es muy complicado, que es una problemática que es transversal, porque todas las víctimas necesitamos donde dormir. Y que a nivel nacional sabemos que hay una problemática, un déficit de vivienda para las víctimas. De las casi 9 millones de víctimas que hay, solamente el 30%, por decirlo mucho así, tienen acceso a la vivienda. Y hay muchos que han accedido a la vivienda no porque se la haya brindado el gobierno, sino por su trabajo han comprado esta vivienda. Hoy venimos diciéndole al gobierno nacional que es importante que ellos en sus planes de gobierno coloquen cuántas viviendas van a ser para las víctimas, cuántas viviendas van a ser para las personas vulnerables, porque han venido metiéndolo a nosotros en la misma bolsa de vulnerables, y nosotros, más que vulnerables, somos víctimas del conflicto armado, que necesitamos un trato mucho más especial que las personas que son vulnerables, porque nosotros somos víctimas del conflicto armado. Hemos sido víctimas también por los actores armados y también hemos sido víctimas por el gobierno, que no tiene en cuenta a nuestra población víctima. Hoy es algo muy importante, que anteriormente, cuando habían convocatorias entre comillas para viviendas, habían unos líderes, había una constructora que venían estafando a las víctimas del conflicto armado. Digo, unos líderes que venían por llenar un formulario, cobraban 50.000, 100.000 pesos. La constructora hacían el proyecto y les salía, y muchas veces dejaban en obra negra las viviendas y se iban con el resto de plata, porque muy bien sí cobraban todo el contrato, pero no hacían todas las viviendas. Hoy le hemos venido diciendo al gobierno que es importante, porque sabemos que en muchos de sus municipios, en muchos de sus departamentos, gobiernos anteriores han hecho muchas viviendas, ¿sí? Muchas de ellas en edificios, donde ahí han metido a víctimas del conflicto armado, y entre ellas personas discapacitadas, entre ellas adultos mayores que no pueden subir ni un segundo ni un tercer piso. Le hemos dicho al gobierno que no vamos a solicitar, que no vamos a permitir más, viviendas en edificios. Solamente vamos a solicitar viviendas urbanísticas que sean únicas y exclusivamente para las víctimas del conflicto armado. Porque ¿qué ha pasado en muchas partes? Que las personas que viven donde están los desplazados, donde están las víctimas, han venido revictimizando a las víctimas. Entonces le venimos diciendo al gobierno nacional que solamente haya viviendas únicas y exclusivamente para las víctimas del conflicto armado. Es importante que ustedes sepan, para que ustedes no se dejen engañar, no le den más un peso a nadie, que vengan diciendo que va a haber una convocatoria de vivienda y que tiene usted que llenar un formulario y tienen que dar plata. No, porque ustedes van a perder su platica. Las únicas personas o lo único que son encargados de gestionar los proyectos de vivienda son las alcaldías en los municipios y la gobernación en los departamentos. Son, ojo, el alcalde, ojo, el secretario de gobierno, ojo, el secretario de planación, que puede meter los proyectos de vivienda para la población víctima. ¿Sí? ¿Qué se encarga el municipio? De hacer el proyecto, mandarlo al Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda que va a mandar los recursos para hacer las viviendas. ¿Qué le toca poner al municipio? Las tierras, los servicios, agua, luz,
gas y alcantarillado y tener los predios donde se va a hacer las viviendas. Y el gobierno, repito, va a aportar los recursos para hacer las viviendas. Pero ya es potestad de los municipios y los departamentos hacer los proyectos de vivienda. ¿Esto con qué fin? De que no vengan personas inescrupulosas a venirle pidiéndole plata a las víctimas de conflicto armado, como han venido haciéndole muchas veces, engañando a las víctimas para que le den una platica para hacer a las viviendas. Ustedes saben que todo trámite para las víctimas es completamente gratis. Si hay una persona que usted lo quiera ayudar o que es víctima, debe ayudarle sin recibir nada a cambio. Por eso les repito, es importante que cada uno de ustedes le diga a sus alcaldes, le diga a sus gobernadores que es potestad de ustedes, alcaldes, es potestad de ustedes, gobernadores, de hacer vivienda para las víctimas del conflicto armado y exigirle que sean única y exclusivamente para nosotros las víctimas del conflicto armado, que no vamos a permitir que metan personas que no son víctimas del conflicto armado, porque estas personas que no son víctimas vienen a revictimizarnos a nosotros. Es importante que ustedes sepan que hemos venido trabajando en los espacios de participación para que las víctimas seamos tenidas en cuenta. Hoy vemos en muchos planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, que hay vivienda para víctimas de conflicto armado. En otros planes de desarrollo hemos visto que no hay vivienda para víctimas de conflicto armado. Pero lo que nosotros buscamos es que el gobierno a nosotros se nos tenga en cuenta. Y es muy importante en algo, solicitarle a estos gobiernos que sean unas viviendas dignas, ya que nuestra población víctima del conflicto armado tendemos a tener muchas familias en nuestras viviendas. O sea, tenemos 4 o 5 hijos y lo que se puede venir aproximadamente en nuestros hogares es vivir un hacinamiento. Entonces es importante que ustedes sepan que estamos viniendo solicitando proyectos de vivienda única y exclusivamente que sean para las víctimas del conflicto armado. En otro video voy a estar hablando, amigos y amigas víctimas, de cómo ustedes pueden acceder a un derecho de petición para solicitar una ayuda humanitaria en los tiempos de pandemia. Entonces los invito a que sigan viendo mi canal y que se suscriban. Tengan todos ustedes un buen día.